Es lo que comencé a ver. ¿Aló? ¿Me escucha? Por favor, Mm, Rivaldo, cualquier cosa me escribes a mi celular, ya está bien. ¿ya? Sí se le puede escuchar y también se puede ver la PPT que está presentando. Ah, ya, perfecto, ya estoy más tranquila porque no me pareció que me fui. Ya, muy bien. Buenos días a todos, buenos días, doctora Arimi. Vamos a iniciar la clase de hoy sobre los factores climáticos y edáficos, los tipos de droga, cultivo y recolección, adulteraciones y comercio. El resultado de aprendizaje que nosotros queremos lograr hoy día es que ustedes reconozcan la importancia de la farmaconoxia en el campo farmacéutico, pero analizando también esos factores climáticos y edáficos del cultivo de las especies vegetales. No es lo mismo, pues, tener una Eucaria tomentosa en nuestro querido jardín botánico o las cinchonas, ¿no? Los diferentes tipos de especies de las cinchonas eh, que tienen estrictos parámetros tanto climáticos como ecológicos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos al menos que transmitir y que ustedes ya conocen. No vamos a hacer ahorita la visita al jardín botánico, pero podemos hacer en la semana, así que no se preocupen por eso. Los criterios de evaluación es que se analicen estos factores climáticos y edáficos del cultivo de las especies vegetales con actividad farmacológica o tóxica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el clima afecta, ¿no? Afecta a los cultivos y al desarrollo de estos. Estamos viendo que este cambio climático que lamentablemente se está dando por la irresponsabilidad, ¿no? Y el abuso que se ha hecho, que se ha hecho contra la naturaleza, es que muchos de estos cultivos se están perdiendo. Y eso lo sabemos por las noticias, ¿no? El clima es un factor crítico para el desarrollo de estos cultivos de ciertas especies vegetales y principalmente las especies vegetales de plantas medicinales que nosotros necesitamos y que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, hay una influencia directa en el clima, en el desarrollo del vegetal, ¿no? Si, por ejemplo, la incidencia de luz es demasiado alta, hay algunas especies vegetales que no se van a poder desarrollar, ¿no? Y se van a morir, no van a poder desarrollarse y las vamos a perder. La mayoría de la variabilidad de estas cosechas se atribuyen a factores climáticos, como yo les indicaba. En la actualidad, pues se está viendo afectada numerosas frutales que nosotros vendemos al exterior y que por este cambio de clima se está viendo afectada, ¿no? Ahora, uno de los parámetros que vamos a trabajar, y ustedes también lo vamos a ver en la parte práctica, es la temperatura, ¿no? Si hay, por ejemplo, especies vegetales de climas tropicales. Al frente de nuestro querido laboratorio están, por ejemplo, todo lo que son las palmeras, principalmente las palmeras. ¿Y las palmeras de dónde son, jóvenes? Así me van contestando, pueden ir, no los puedo ver, pero por favor, si quieren participar. Por ejemplo, las palmeras. Las palmeras no son nativas, pero se han desarrollado, sí se han desarrollado. ¿De dónde son? ¿O de qué climas? Ya no, de repente no se acuerda de dónde son, pero ¿de qué clima son las palmeras? Al menos las que están. Puede participar. Por favor, le voy a agradecer que pueda comentar. ¿Aló? ¿Me escucha? Son de climas tropicales. Exacto, son de climas tropicales. En Lima no tienen clima tropical, pero sin embargo se han adaptado, no se han aclimatado, solamente que sus frutos no son comestibles y no están tan desarrollados como sería, ¿no? De repente en la zona tropical. Y eso es lo que nosotros podemos ver. O sea, esas diferencias climáticas, ¿no? Una de ellas es la temperatura, ¿no? Otro de ellas son el porcentaje de humedad, va a influenciar en el desarrollo de estas especies vegetales, ¿no? La tolerancia térmica, ¿no? Los cultivos principales tienen límites específicos de adaptación. En la actualidad, cada especie vegetal tiene consideraciones climáticas y edafológicas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las temperaturas extremas pues causan ese estrés térmico y prácticamente reducen esa población o ese desarrollo de esa especie vegetal. Ya está. Entonces, hay condiciones ambientales que van a afectar
a este desarrollo. Y lo vamos a ver también en la práctica, ¿no? La temperatura, la humedad relativa, la luminancia. Hay equipos y eso lo vamos a hacer. No se preocupen, lo vamos a trabajar. Ustedes van a venir en el horario que ustedes puedan para yo enseñarles a utilizar los diferentes instrumentos que tenemos, ¿no? La luminancia, la radiación fotosintética activa. Ustedes van a poder observar algunas de las especies vegetales con una coloración bastante verdosa. Otras, por ejemplo, no tienen esa coloración y todo tiene que ver con la fotosíntesis que se pueda producir ahí, porque ustedes saben que la radiación solar, esa energía solar se transforma en energía química y por eso es importante que nosotros lo conozcamos, la irradiación solar y la radiación UV. Esta radiación solar, ¿qué permite? Que haya una captación solar, porque esa captación solar es importante, jóvenes. ¿Y por qué es importante? Porque esa luz solar es la que va a producir lo que es esa fotosíntesis. Y si hay fotosíntesis, ¿qué es lo que va a producir? Hay energía química, se va a producir los metabolitos primarios y luego los metabolitos secundarios que van a tratar de mantenerse en esas condiciones ambientales, ¿no? Esa conversión energética, el crecimiento vegetal, ¿no? Gracias a esa radiación solar, a esos procesos metabólicos que se suceden, se va a poder desarrollar esa especie vegetal. Y por ello, ¿no? Van a mejorar lo que son las cosechas de estas especies vegetales. También tiene que ver con la humedad óptima, ¿no? Cada especie vegetal requiere de ciertos niveles de humedad. Por ejemplo, en los bosques montanos la humedad es bastante alta, ¿no? Entonces también la sensación térmica, la temperatura es diferente, por eso es que lamentablemente perdíamos, ¿no? A la cinchona. En la actualidad se está trabajando tanto en el vivero y en todo el jardín botánico sobre la aclimatación y el desarrollo de estas especies vegetales. Tenemos ya en el Perú algunas especies vegetales, como se dice, bandera, ¿no? Una de ellas, ¿quién es? Por ejemplo, ¿alguien recuerda esto? La que ustedes, yo supongo que han ido a pasearse, a ayudar a sus papitos ¿no? Al mercado. Tenemos la famosa, ¿no? El famoso Lepidium melleni, que es la famosa maca, ¿no? Esta maca ya tiene una denominación de origen aquí en el Perú. Y eso registra, ¿no? Que somos un país que tenemos registrado, pero con ciertas consideraciones tanto edafológicas como climáticas. Ya esta denominación de origen nos permite a nosotros, por ejemplo, conocer y saber de dónde nosotros vamos a adquirir nuestra maca. No vamos a adquirirlo en el mercado, vamos a adquirir de esta ubicación geográfica, de estos grupos que ya se ha hecho estudios sobre ellos, ¿no? Hay aspectos importantes a considerar, desde lo que es un ratito, ya, voy a bajar el volumen de mi, un momentito, por favor. Ya, muy bien. Entonces, con respecto, por ejemplo, al cultivo de maca, ya está establecido hasta su ficha de cómo se debe cultivar, cuándo se debe cosechar, las características físico-químicas, cómo debe ser el abonamiento de cada uno de ellos, qué se debe utilizar, cuáles son los factores a considerar, porque hasta el regadío tiene que ver. No todas las especies vegetales se deben regar de la misma manera, ¿no? Por eso es que tenemos algunos problemas, ¿no? Cuando vamos a evaluar a los proveedores o cuando vamos a ver cómo se están desarrollando. Entonces, como les comentaba, ya la MACA tiene una resolución de la Dirección de Signos Distintivos. O sea, ya se está protegiendo a la denominación de origen Maca Junín Pasco, que trabaja tanto con la maca fresca como la maca seca. Entonces ya está esta maca registrada.
como origen de propiedad industrial. Y está establecido, miren, la ubicación geográfica, de dónde nosotros debemos conseguir, la ubicación. Ahora en la actualidad ustedes saben que yo quiero trabajar una especie vegetal, tengo que tener la ubicación geográfica de donde yo he sacado, porque no es lo mismo colectar una especie vegetal a 3.800 metros sobre el nivel del mar que a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Completamente diferente, tanto en fisonomía, en morfología, como principalmente para nosotros, ¿no? Que trabajamos con las especies vegetales con actividad terapéutica, en la concentración de los principales componentes químicos, ¿no? Por eso es importante eso. Acá hay un pequeño videíto. Yo les voy a comentar porque por los tiempos no vamos a tener quizás estos tiempos en la práctica, les voy a volver a reincidir esto. En salud ya tenemos un programa de medicina complementaria. Entonces, donde a los pacientitos, y hay médicos que ya aceptan, pues, ¿no? Que todas las especies vegetales tienen cierta actividad terapéutica, pero hay que estudiarlas. Entonces, ya el médico va a, ¿no? Va a sugerir y va a colocar, ¿no? Qué tipo de recurso vegetal necesita. Y ya hay dentro de lo que son salud, estoy hablando de salud, ya tienen un área donde esperen, ¿no? O entregan estos productos. Recordar nada más la diferencia entre droga vegetal y la planta, ¿no? Y la planta medicinal. Cuando hablamos de droga vegetal, a ver, ¿qué es droga vegetal? Alguien, por favor. Así, bastante corto. A ver, ¿qué es droga vegetal? El Acá, mire, órgano donde se encuentra el principio activo. muy bien, el órgano donde se encuentran los constituyentes químicos, ¿no? Que le van a dar esa actividad, ¿no? Esa actividad terapéutica. Muy bien, porque en algunos, por ejemplo, en el matico, en el Piperaduncum, son las hojas. Si hablamos del Forniculum vulgare, ¿qué cosa es? Son las inflorescencias, así como en la Matricaria chamomilla. Si hablamos de de la valeriana, estamos hablando de la raíz. Droga vegetal. Nosotros como profesionales de salud tenemos que saber, tenemos que conocer las definiciones de acuerdo a nuestra normativa. Eso es muy importante, joven. Entonces, de acuerdo a nuestra normativa, hay definiciones. Uno es recurso natural de uso en salud. Por ejemplo, ustedes van a ir dentro de lo que es la práctica, van a ir a los diferentes establecimientos y van a ver, ¿no? Si yo veo un recurso natural, o sea, si está vendido o se vende de esta manera, ¿no? En forma así, de repente solamente trozado, deshidratado o solamente secado, entonces este recurso natural de uso en salud no constituye, no es un producto elaborado, ¿no? Son estos recursos de la naturaleza que principalmente pueden ser de origen vegetal, animal o mineral, ¿ya? Entonces, pero si yo quiero registrar en Digemit como recurso natural de uso en salud, ¿no? Tendría que tener, ¿no? Tendría que tener una etiqueta. Si tiene ya una etiqueta donde se trabaja con indicaciones de uso terapéutico, tendría que estar registrado, pero ustedes van a ver, ¿no? Que la mayoría de estos establecimientos dicen no necesita ser registrado y hasta colocan la normativa. Terrible, porque acá, ¿cuándo no debe ser comercializado sin registro sanitario? Siempre que en el rotulado no esté una indicación de uso terapéutico. Ustedes saben que eso no pasa. Eso también lo vamos a analizar en la parte práctica. Otra definición que es importante que ustedes conozcan y que está registrado, ¿no? Es producto natural de uso en salud. Ahí, ¿qué es el producto natural de uso en salud? Ya son esas elaboraciones que uno trabaja, ¿no? Puede ser de repente con un recurso natural nada más de salud, ¿no? Con un recurso natural, o pueden ser también 2 o 3. Pueden haber esas mezclas, pero claro, si van a darse esas mezclas, tiene que pasar por una revisión de expertos. Y no solamente eso, si yo quiero registrar en Digemit como un producto natural de uso en salud, entonces tiene que tener una historia ancestral. ¿Qué significa? Que haya sido utilizada, ¿no? Por 2 o 3 generaciones. No es solamente yo encuentro una especie vegetal silvestre y yo quiero registrar. Voy a hacer un extracto, voy a hacer un jarabe y lo voy a registrar.
el DIGEMIT, que es el órgano, ¿no?, que va a evaluar todos estos productos, va a exigir que tenga un reconocimiento ancestral, que haya sido utilizado por poblaciones indígenas o culturas. Si no, no puede ser, ¿no?, registrado. Estamos hablando de DIGEMIT, porque la mayoría de productos que ustedes encuentran en el mercado están registrados como alimento, porque lo registran en DIGESA, ¿no? Acá hay algunos productos naturales de uso en salud y que luego les voy a enseñar. En internet también se puede ver. En la DIGEMIT tienen estos productos para que ustedes conozcan cómo buscarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de la marca Schuller, ¿no? Tenemos algunas especies vegetales, algunos productos naturales de salud, Hercil, que fue ya absorbido por Medifarma. Prostabien, ¿no? Por ejemplo, esta es una mezcla de recursos vegetales que es utilizados para los problemas de la próstata, pero eso sí está registrado en DIGEMIT como producto natural de uso en salud. Y la tercera definición que es importante que ustedes conozcan son los medicamentos herbarios. Pero, por ejemplo, los medicamentos herbarios sí o sí tienen que ser productos elaborados, pero que ya haya sido, ¿no?, evaluado su actividad terapéutica, su eficacia, seguridad y calidad, demostrada científicamente. Eso quiere decir que haya pasado por todas las evaluaciones como lo pasa un medicamento, como lo pasa un medicamento sintético. Y al menos en el Perú, que yo tenga entendido, no hay medicamentos así herbarios, ¿no?, con todas las evaluaciones hasta fase 4. Hay productos naturales de uso en salud y hay algunos, por ejemplo, ya ¿no?, que están establecidos, ¿no?, que la mayoría de estos productos, ¿cómo son denominados? O cómo son registrados como alimentos. Eso es lo que ustedes encuentran, ¿no? Acá también eso, el link les voy a dejar. Tener cuidado con los fraudes de la industria de los productos naturales, que luego vamos a conversar un poco más en la parte práctica, ¿no? Lamentablemente, muchos indican o muchos dicen, ¿no?, pero consume más productos naturales porque son inocuos. Nosotros sabemos que eso es completamente mentira. Más bien es un riesgo que la población ¿no?, está teniendo. Siempre hay que basarnos en normas oficiales, ¿no? Y también hay algunas no oficiales, pero que son de carácter científico, ¿no? Y acá ustedes, cuando van a trabajar control de calidad, ustedes van a ver, nosotros trabajamos con la USP, con la farmacopea, hay la farmacopea europea. Nosotros lamentablemente no tenemos una fitofarmacopea. Brasil tiene una farmacopea, por ejemplo, brasileira, donde tiene ahí registrado todos los protocolos de las principales especies vegetales que tiene, ¿no? Ahora, ese otro punto que también se va a tocar es la producción de drogas vegetales. Hemos visto que es importante el cultivo de esas especies vegetales. Nosotros luego vamos a ver que en la actualidad, cuando tienen de repente condiciones muy exigentes de estas especies vegetales, lo que se está trabajando bastante ya son con los cultivos in vitro. Hay que trabajar con cultivos in vitro de estas especies que son difíciles, ¿no? Difíciles de repente de que se desarrolle y que tienen dentro de sus órganos vegetales, pues, concentraciones altas de ciertos componentes que tienen actividad terapéutica. La colección, ¿no?, hemos subido al aula virtual un documento. Por favor, hay que leerlo, ¿no? Eso es importante, que puede venir también. No es lo mismo colectar, por ejemplo, las inflorescencias para obtener aceites esenciales. No es lo mismo si yo voy a trabajar, por ejemplo, con cortezas. ¿En qué momento yo voy a hacer las colectas? Y también es importante cómo yo voy a almacenarlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los cultivos de drogas vegetales, las plantas silvestres, ¿no?, esas que crecen espontáneamente, esas las podemos encontrar en diferentes zonas y en diferentes zonas geográficas de nuestro país, ¿no?, que normalmente hay variabilidad, puede haber variabilidad de lo que son los componentes químicos, ¿no?, pero también puede haber mayor concentración de estos componentes químicos porque tienen que soportar estas condiciones agrestes, tienen que tratar de mantenerse. Por ejemplo, la maca.
La maca crece a una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Por biopiratería se lo han llevado a todo lo que es China, todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tiene la misma concentración de macaína, la misma concentración de lo que son estos componentes principales, ¿no? Como no queremos depredar todas estas plantas silvestres, entonces nosotros tenemos que conocer sobre todo en todas las consideraciones edafológicas como climáticas para que podamos, ¿no? Para que podamos trabajar, para que podamos tener plantas cultivadas. Aquí nosotros en los invernaderos podemos controlar temperatura, podemos controlar lo que es porcentaje de humedad y todas las consideraciones que se deben tener en cuenta, ¿no? Por eso aumenta el control, dice continuidad de recuperación. Se puede hacer mejoramiento de las especies, pero se tiene que hacer estudios para ver lo que es la concentración de todo lo que son la concentración de estas especies vegetales. Acá algunos inconvenientes que se da cuando trabajamos con plantas silvestres. Y en la actualidad hay que tener más cuidado porque no tenemos que depredar. Por eso dice colección indiscriminada, ¿no? Plantas cultivadas, es lo que yo les estaba comentando. Nosotros podemos tener, ¿no? Nuestra invernadero donde tengamos ciertas consideraciones, pero muchas veces como están protegidas, están con todas esos parámetros controlados, pueden ser más frágiles, ¿no? Mientras que las silvestres pueden ser más robustas y son más resistentes, ¿no? Porque hay un mecanismo, como se dice, de selección natural, ¿no? Y otro que puede ser saturación en el mercado, que en la parte práctica también vamos a comentar, ¿no? Es importante también en la colección tener el personal calificado, ¿no? La colecta no debe hacerlo un personal que no haya sido capacitado, ya sea por nosotros, por el profesional que va a querer la colecta, o si no, también ya hay biólogos expertos, son taxónomos, no solamente son biólogos, sino taxónomos registrados, porque muchas veces lo que queremos es que se haga una buena colecta para tener, pues, nosotros esa materia prima, ¿no? Confiable. Ya, esta guía técnica de la colecta de plantas medicinales se las he colocado en el aula virtual. Realmente 1 hora es bien poco para poder trabajar, ¿no? Esperemos luego tener las 2 horas que antes teníamos para poder discutir los diferentes temas. La colección de los órganos de las especies vegetales, ¿no? Por ejemplo, si son hojas, tallos, ¿no? En época de floración, si yo quiero las flores antes de abrirse por completo. O sea, miren que hay ciertas consideraciones que yo tengo que tener para la colecta. Entonces ustedes yo sé que van a solicitar para que se les envíen sus especies de plantas medicinales. Entonces, por favor, tener en cuenta eso. Antes se depredaba, en la actualidad, pues por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo de investigación que hemos hecho para la colecta del aguaje. El aguaje es una palmera, ¿no? Que crece en nuestra Amazonía. Pero antes lo que hacían era cortaban los árboles. En la actualidad ya hay todo un procedimiento para subirse al árbol, para poder bajar esos frutos y poder trabajar. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la composición química de las especies vegetales? La edad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos, pues, trabajar con la corteza de la cinchona, ¿no? De la cinchona de cualquier especie, porque ahorita se está viendo las diferentes especies que hay en el Perú, ¿no? Creo que son 19 diferentes especies. Pues la corteza no vamos a hacerlo en época juvenil, pero hay que estudiarla, ¿no? En las diferentes etapas para poder evaluar si realmente esos componentes químicos de repente también son importantes y existen ¿no? O se encuentran en gran concentración. El clima, como hemos estado viendo, ¿no? Va a influir en la concentración de estos principales constituyentes químicos y los suelos, jóvenes. Es diferente tener un pH de 5 que tener un pH de 8. Hay árboles que crecen pues a un pH de 5 hasta 6.5. Uno de ellos es la cinchona, que son consideraciones bastante relevantes y estrictas. Si no, no se desarrolla. Los árboles frutales también crecen a pHs ácidos. Otros tienen que crecer a pHs más o menos neutro. Entonces, si no tenemos el pH adecuado, si no tenemos esos nutrientes también que tienen que tener en cuenta para cada uno de los cultivos.
Entonces, la colección de plantas, como hemos estado comentando, depende de las características de cada especie, ¿no? Del tiempo de colección, como hemos estado dando los ejemplos, ¿no? La naturaleza y la cantidad de estos principios activos, yo lo llamo componentes químicos, porque ya principio activo es cuando ya está elucidado, se ha hecho los estudios científicos, ¿no? Y han validado su actividad terapéutica. Pero estamos acostumbrados a hablar principios activos en general. Tiene que ver con el desarrollo estacional, ¿no? Con la edad de la planta, el grado y las horas de insolación, ¿no? Ya hay muchas empresas que están trabajando con la colección mecanizada, también va a tener que ver de la cantidad que se tenga que colectar. Ahora, otro punto importante, ¿no? Que hemos estado viendo, es la conservación de las drogas vegetales. ¿Qué pasa si hay una mala conservación de las drogas vegetales? Hay factores externos, como hemos estado viendo, y hay factores internos. Los factores externos que hemos estado conociendo. Si ustedes, por ejemplo, no conservan bien la droga vegetal hasta que llegue a nuestro querido laboratorio, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la cantidad de microorganismos, la radiación que le de repente lo tienen ahí, ¿no? La han colectado y dejan a la intemperie, ¿no? Ya se va a ver afectado la concentración de estos componentes químicos. Los factores internos, las reacciones enzimáticas, se puede producir oxidación, condensación. Hay algunas especies vegetales que tienen componentes químicos fácilmente oxidables y hay algunos que se trabajan rápidamente. Nosotros estamos trabajando con la mucuna, que su grado de oxidación es bastante rápido. Tenemos que trabajar, ¿no? Rápidamente. ¿Cómo vamos a conservar estas drogas, no? Hay los procesos de desecación y de estabilización. Cuando hablamos de los procesos de desecación, por ejemplo, podemos tener en cuenta el uso de la estufa a temperaturas, al menos en el laboratorio trabajamos de 35 a 40 grados Celsius, porque a esa temperatura pues garantizamos que no haya eliminación de los componentes, algunos componentes volátiles. Pero en la desecación, nosotros, por ejemplo, no vamos a colocar en una estufa pues la materia prima húmeda o con alto grado o porcentaje de humedad. Primero lo dejamos al medio ambiente. Entonces, en la desecación se produce una inhibición de las enzimas, pero reversible. En cambio, cuando ya trabajamos en estabilización, ya aquí es una inhibición de estas enzimas irreversibles, ¿no? Y aquí ya se trabaja con alcohol y otros componentes de acuerdo a qué. O sea, esta conservación va a depender de las drogas vegetales con las que estemos trabajando. Otros procedimientos, por ejemplo, es la liofilización. Nosotros tenemos en nuestro querido laboratorio, ¿no? Una liofilizadora, ¿no? Algunos dicen, bueno, por favor, me trajeron una vez un saco de materia prima, querían que le liofilice y querían que lo tengan al día siguiente. La liofilización es un proceso, ¿no? Que va a depender, porque se congela la materia prima y después por sublimación eliminan el agua. Pero ¿qué pasa? No lo vas a hacer a veces en un día, 2 días, 3 días, mínimo, hasta 2 días mínimo. O sea, va a depender de qué, de la cantidad, del porcentaje de humedad, va a depender también de cada especie vegetal, ¿no? El almacenamiento de las drogas, ¿no? De las drogas vegetales. ¿De qué va a depender? ¿Aló? ¿Se encuentran ahí jóvenes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ah, ya. Sí, Sí, profesora. disculpen, sino que a veces me ha pasado que estoy hablando y a veces se me va la señal. Muy bien. Ahora, el otro punto importante, es importante el almacenamiento de las drogas vegetales. ¿Cómo yo voy a almacenar? ¿Qué consideraciones debo tener? Almacenar en un lugar fresco y seco. Hay que tener en cuenta que en la actualidad tenemos temperaturas bastante altas, ¿no? Entonces, eso va a producir muchas veces esa pérdida de estos componentes químicos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ustedes van a traer ruda, ¿no? Van a traer ruda para trabajarla en el laboratorio. ¿Y eso qué va a producir? No solamente la pérdida de los componentes químicos, sino también la proliferación de hongos, ¿no? Y de microorganismos, ¿ya? Y aparte la hidrólisis y degradación de la droga, ¿no? Preservar de la luz.
Entonces, hay algunas especies vegetales y algunos componentes que son fotosensibles. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, la forma de almacenamiento de estas especies vegetales, ¿no? Y por último, tenemos en cuenta la adulteración de las drogas vegetales, ¿no? Hay una adulteración que es inferioridad, que es el término de inferioridad, que cuando cambian la especie vegetal, ustedes saben que la Uncaria tomentosa es bastante utilizada, ¿no? Porque es por su actividad antiinflamatoria, al menos esa es la que se ha hecho la validación científica, pero también cuando se compra en el mercado es anticancerígeno. Hay algunos estudios ¿no? Que se van a trabajar. Un ratito, un minuto, estos me están llamando del laboratorio. Un minuto, por favor. Ya, disculpen si no, que hay cosas a veces sí o sí tenía que contestar. Ya. Entonces, esta adulteración que se produce por inferioridad, o sea, son drogas, ¿no? Que se denominan por inferioridad, es porque acá ya cambian la materia prima, ¿no? Muchas veces, como les decía, la Uncaria tomentosa es utilizada, pero como ustedes no conocen, ellos a cualquier corteza le llaman, esta es Uncaria tomentosa, y lo venden, ¿no? El deterioro sí es por ejemplo, de repente no ha estado bien almacenada, entonces pierde la calidad, ¿no? Pierde la calidad de esto. La mezcla, ¿no? Es una adición involuntaria, ¿no? Por accidente o descuido, ¿ya? En cambio, la falsificación sí adición voluntaria de otra especie, fraude, ¿no? Y la sustitución, cambiar otra especie sin las características de la droga, ¿no? En el mercado hay mucho de eso. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Porque hasta ahí estaríamos terminando con la clase teórica y después nosotros dentro de 20 minutos estaríamos ingresando nuevamente a este mismo link para la clase práctica. Como no tenemos otro link, yo iba a crear otro link, pero mejor no nos complicamos, más tranquilo, en el mismo link, porque este es el link del aula virtual.